Hola, hola mis queridos oyentes de Neuroradio. Esperamos que tengan un lindo día. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y además tenemos un invitado muy especial. Pero antes de empezar queremos enviarle un saludo a una de las mejores profesoras de la Universidad Cooperativa, a la profesora María Victoria. Profe, de todo corazón esperamos un 5 en este video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Neuroradio y también recordarles que en Facebook hacemos siempre transmisiones en vivos de nuestro programa. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es el trauma cráneoencefálico. Bueno, el trauma cráneoencefálico se puede definir como una afectación causada por una fuerza extrema que puede producir una disminución o disfunción del nivel de conciencia y conlleva alguna alteración de las habilidades cognitivas, físicas o emocionales de la persona. Si el golpe es muy fuerte, se puede llevar incluso hasta la muerte. Recordemos que el trauma craneoencefálico se puede dar en lo que es la cara, cuero cabelludo, cráneo y demás. Pues una de sus principales causas son los accidentes de tránsito, los laborales, domésticos, alguna caída, deportes de alto riesgo, etcétera. Pero para poder entender más acerca de lo que es el trauma cráneoencefálico, queremos darle la bienvenida al neuropsicólogo clínico en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, Jeifer Cisneros. Reciban un cordial saludo de mi parte los estudiantes del pregrado en Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. Me presento, mi nombre es Jeifer Cisneros Boscán, soy neuropsicólogo clínico. Los saludo desde el área de rehabilitación neurocognitiva del Hospital San Vicente Fundación en la ciudad de Medellín. Bueno, el papel del neuropsicólogo en el trauma craneoencefálico. El papel del neuropsicólogo en el TEC es sumamente relevante, porque nosotros los neuropsicólogos lo que buscamos es mejorar la calidad de vida del paciente que ha sufrido un daño a causa de un trauma y que ha perdido dominios cognitivos o han salido afectados o alterados los mismos. Entonces, uno va a encontrar en la clínica común que un paciente que sufra un daño, ya sea por caída, por accidente de tránsito, por arma de fuego, va a encontrar un perfil muy heterogéneo. El perfil depende básicamente de la localización, de la topografía del daño, de la extensión del daño que tiene el paciente. Igual van otras variables que van a terminar también siendo determinantes en ese proceso. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros básicamente lo que hacemos es mirar cómo están esos dominios cognitivos, la memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas, las noxias y las praxias, evaluarlas, ya sea dentro de la neuropsicología intrahospitalaria, en fases agudas o subagudas, teniendo en cuenta, claro, los procesos de edemización y el pronóstico de evolución del paciente por recuperación espontánea. La evaluación neuropsicológica intrahospitalaria tiende a ser más cualitativa, tiende a ser más sintomática y semiológica. La evaluación ya en fases más crónicas puede ser más estandarizada y cuantificada. ¿Qué hacemos nosotros con esto? ¿Cuál es el objeto de medir esto? El objeto es conocer el perfil neuropsicológico del paciente e iniciar un proceso de rehabilitación neurocognitiva o neuropsicológica. ¿Por qué? Porque básicamente lo que busca el neuropsicólogo es mejorar la calidad de vida del paciente. Nosotros los neuropsicólogos nos enfocamos en no ver al paciente simplemente que se salvó del trauma craneoencefálico que vivió, sino en las secuelas y cómo estas secuelas afectan su calidad de vida futuro y cómo esto converge en la dinámica de la familia.
Esto es muy importante, fíjese. Lo que nosotros buscamos es que el paciente busque o entre otra vez a- al trabajo, a la escuela, a las relaciones sociales, a las relaciones familiares, porque si el paciente comienza a perder su independencia y su autonomía, se va a volver de alguna forma una especie de carga para sus familiares y para sí mismo. Y esto conlleva que el familiar también presente cierta fatiga y cierto cansancio que se va conjugando con una sintomatología de orden afectivo y ansioso y otros problemas que aparecen, y el paciente comienza a tener síntomas de minusvalía o creencias de minusvalía. Entonces, este es el papel importante del neuropsicólogo. No solo es conocer y evaluar, sino la rehabilitación neuropsicológica y la intervención que nosotros hacemos frente a estos procesos. Esto está demostrado claramente, tiene un sustento teórico, la literatura lo comenta ampliamente, las investigaciones lo sustentan. La neuropsicología es una ciencia que está basada en la evidencia y en la rigurosidad científica. Entonces, siempre que escuchen al neuropsicólogo, no solo tiene el papel de evaluador, sino que tiene el papel de rehabilitador también. En los casos del TED, eh, la neuropsicología surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos pacientes que habían sufrido trauma craneoencefálico por arma de fuego, por herida con arma de fuego, presentaban una sintomatología a nivel cognitiva. Entonces, ¿qué hicieron los neuropsicólogos de esa época, los primeros neuropsicólogos? Ni siquiera se podían llamar neuropsicólogos para ese momento. Comenzar a relacionar el área del daño con la función perdida. Entonces así comenzó a darse una estructura un tanto localizacionista al daño. Ahora en la actualidad sabemos que hay regiones, claro, que tienen una neuroanatomía funcional frente a un dominio cognitivo. Podemos hablar el lóbulo temporal medial e hipocampos, corteza entorrinal y perirrinal, relacionados mucho con la memoria anterógrada. Área 44 y 45 del lóbulo frontal, está muy relacionado con la fluencia verbal. Área 39, 40 y 21 con la comprensión del lenguaje. Lóbulo parietal, muy relacionado con procesos nóxicos visoperceptuales, pero también con procesos práxicos. Lóbulo occipital con procesos nóxicos. Córtex prefrontal a nivel del lóbulo frontal, muy relacionado con funciones ejecutivas. Pero en la actualidad sabemos que el cerebro también converge y que si se puede dañar un área distal, también puede tener afectación otros dominios que están ubicados lejanamente. Entonces eso es para tenerlo en cuenta. El localizacionismo y el antilocalizacionismo en la actualidad son dos posturas muy extremas. El cerebro es unificado, trabaja en conjunto, pero sí podemos identificar regiones relacionadas con ciertos dominios cognitivos que si claramente se dañan, se afectan esos dominios. Dicho esto, cuando surgió esto de la Segunda Guerra Mundial y cuando los pacientes sufrieron daños por ese trauma craneoencefálico, comenzaron a investigar cómo podían mejorar o cómo podían intervenir esos dominios afectados y cómo podría esto mejorar la calidad de vida. Entonces desde ahí se hizo el proceso no solo de semiología a nivel neuropsicológica, de caracterización de los cuadros, sino que también se hizo la relación de cómo podríamos mejorar el déficit. Y ahí surge la rehabilitación neuropsicológica. De allá acá hemos avanzado muchísimo. En Colombia la neuropsicología es relativamente nueva, pero ha tomado mucho impulso, ha tomado mucho ahínco y mucha relevancia dentro del contexto clínico. Yo le quiero hablar un poquitico del TEC. El TEC es, como ya lo mencioné, el trauma craneoencefálico por cualquier origen, ya sea por un accidente de tránsito, por una caída desde su propia altura, una caída desde otra altura, eh, por un disparo o por cualquier otra etiología. El TEC da un perfil muy heterogéneo. No hay un perfil claro sobre qué dominio se puede afectar con el TEC, porque eso puede suceder en cualquier lugar. Entonces, la función afectada o las funciones afectadas van a depender básicamente de dónde fue el daño, de la extensión de ese daño. Pero también hay un proceso que entra en juego importante y es un fenómeno que hemos llamado y que está ampliamente documentado, que se llama la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que tiene el paciente
de utilizar todos estos sucesos aprendidos, todas sus vivencias, todo lo que ha construido a nivel social, a nivel académico, y todos sus aprendizajes para mejorar el déficit. Entonces, de ahí hablamos que los pacientes que tienen mejor sociabilidad, que participan mucho en escenarios comunitarios, pacientes de alto nivel de escolaridad, pacientes que han tenido una inteligencia fluida a nivel premórbido muy buena, tienen un pronóstico más positivo frente a los pacientes que no lo tienen. Esto es un fenómeno que está claramente documentado y que todos nosotros hacemos uso de ello en la rehabilitación neuropsicológica. Creo que con eso respondo las preguntas sobre el tema del trauma craneoencefálico. Entonces, para resumir, uno es la evaluación neuropsicológica, ya sea intrahospitalaria, ya sea en el contexto de hospitalización, la cual va a ser más cualitativa, la cual va a valorar los procesos nóxicos, los procesos prácticos, los procesos de memoria, de atención, de lenguaje y de funciones ejecutivas, teniendo en cuenta el fenómeno de edemización por el daño y el fenómeno de diasquisis y posteriormente la recuperación espontánea. Siempre hay que tener en cuenta eso. Lo que uno puede encontrar es un paciente muy afectado en todos los dominios cognitivos, puede pasar, eso depende de la gravedad del trauma, definido en la escala de coma del coma de Glasgow, o también por todas las afectaciones que tenga el paciente. Listo. Eso es lo primero. Lo segundo, ya en fase más crónica del trauma craneoencefálico, uno hace una evaluación más cuantitativa, más objetivizada, donde ya se va a ver cuáles fueron las secuelas que quedaron realmente de ese trauma, para comenzar a definir el perfil neuropsicológico y así diseñar la rehabilitación neuropsicológica. El objeto de todo esto es la rehabilitación neuropsicológica, que el sujeto pueda volver a recuperar su funcionalidad y su adaptación al entorno. Esa es la principal intervención que debemos tener nosotros. Volver a incluir al sujeto en su entorno. Eso depende mucho claramente del daño, ¿cierto? Pero ese es el objetivo real. Y asimismo, mejorar la dinámica familiar por toda esta presión que genera los pacientes que ya definitivamente no pueden ejecutar nada solos y se convierten en una persona que tiene total dependencia de los familiares o de los cuidadores. Entonces, ese es el objetivo del neuropsicólogo en trauma de cráneo y en general en todas las patologías. Hay que conocer las patologías, la neuroanatomía, la neurofisiología, hay que conocer la medicación, hay que conocer la relación anatomofuncional, pero se ha demostrado que la neuropsicología tiene, sobre todo para los pacientes de trauma craneoencefálico, tiene un gran aporte y realmente sí mejora la calidad de vida del paciente y lo podemos lograr incluir otra vez en su trabajo, en su estudio, en los contextos sociales, en los contextos familiares, afectivos. Entonces, espero haberle resuelto su duda. Muchas gracias por tener en cuenta a Jeifer Cisneros, el primer neuropsicólogo de Arauca. Cualquier cosa sigo a la orden para ustedes y siempre me van a encontrar como un colaborador y como una persona que apoya. Siempre les invito a todos los colegas y los estudiantes a que se fortalezcan mucho en la clínica. El eje vertical de la psicología es la psicología clínica. Uno puede ser psicólogo social, pero siempre va a converger en la clínica. Psicólogo educativo siempre va a converger en la clínica. Psicólogo organizacional, todas, porque el eje de la psicología es la psicología Gracias, clínica. Jeifer, por Gracias a esa todos, pequeña entrevista. Estuvo interesante la entrevista, muy sustanciosa, muy buena. Podemos concluir unas cositas sobre este programa, sobre nuestro programa. El trauma craneoencefálico es una alteración en la función neurológica que obviamente representa un grave problema en la salud, provocando diferentes cosas, como por ejemplo
amnesia, algún déficit neurológico, como la dispraxia, la afasia, la pérdida del equilibrio. También se puede ver una alteración en el estado mental, entre otras cosas. En fin, queridos oyentes, espero que de verdad el día de hoy les haya gustado mucho este tema, este programa, y esperamos que tengan un lindo día. Así que, profe María Victoria, espero no se le olvide nuestro 5. Adiós.